bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Acá andamos otra vez por aquí. Continuamos. Continuamos con el tema que ya venimos desarrollando, que es la gracia de Dios. Así que bueno, antes que nada le mandamos saludos como siempre a todos los que nos están viendo, a todos los que están por allí. Les mandamos saludos. Dios les bendiga mucho. Que todo lo que estamos hablando les sea de mucha bendición. Mandamos como siempre saludos a toda la congregación, a nuestros amados pastores, Oscar y Beatriz. Le mandamos saludos principalmente a nuestros adolescentes, el grupo allí que hace tiempo que no le podemos ver. Nos encontramos por reuniones virtuales, pero bueno, la gran mayoría no se ha podido conectar por diferentes circunstancias que son entendibles. Así que bueno, con el único fin de que ellos sean bendecidos, con el único fin de contribuir en lo que uno puede, que es en el conocimiento de la palabra, la enseñanza de la palabra, acercarles estos temas, ayudarles a comprender de mejor manera, de mejor forma, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y bueno, que todos ellos puedan crecer para la gloria de Dios en su camino, en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Después, todo lo demás obviamente depende del Señor. Así que bien, veníamos hablando de lo que es la gracia de Dios, como ya había dicho. Ya fuimos por la primera parte. Bueno, tuvimos una pequeña introducción, que es lo que más hablábamos en esa introducción, que es del tema de amar a Dios. Y ahora vamos a hablar del amor, justamente de eso, pero de amar a Dios, qué era realmente, quién podía amar a Dios y de qué forma se podía amar a Dios. Y cómo ese amor a Dios se reflejaba en su amor hacia nosotros, y ese amor en nosotros lo podíamos dar, que de hecho es un deber. ¿Está bien? Así que bueno, luego comenzamos con lo que es la gracia de Dios. O sea, todo lo que componen estas 5 partes, que componen una misma enseñanza, un mismo plan divino de parte de Dios para nuestras vidas, que está en la Biblia, que está en su palabra, que Él lo ha declarado, Él lo ha mostrado a lo largo de la historia, pero que bueno, lo dividimos en 5 partes para hacerlo un poco más entendibles para todo. Claro que hay temas que chocan un poco, pero bueno, somos hijos de Dios y debemos de asumir lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha declarado. Así que por un lado entendimos que la corrupción total del hombre es total. El hombre no tiene absolutamente nada de qué gloriarse, ni siquiera de decir que él busca o ama a Dios. Después vimos lo que es la gracia irresistible, esa gracia que nos es dada, que es imposible resistir, que eso habla prácticamente del llamado de Dios para sus hijos. O sea, Él llama a los suyos y ese llamado es tan irresistible que cuando Él lo determina en el momento preciso, en el tiempo preciso que Él lo ha declarado y decretado en cada persona, en cada vida, cada uno de sus hijos, estos no se pueden resistir a su llamado, al llamado de Dios, ese llamado eficaz. Luego vimos lo que es expiación particular. Ese es el sacrificio pleno de Cristo por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Esa expiación la hace específicamente con nombre de cada uno de sus ovejas, de cada una de sus ovejas. No es que Él lo hace en general, y hoy vamos a destacar ese punto también de nuevo. Él no es que algo, bueno, yo me sacrifico por todos, que cada uno tome su decisión. No, Él murió con su mente sabiendo por quiénes lo hacían, por cada uno de ellos en particular. Esa es la expiación plena, esa es la expiación particular por cada oveja, por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus elegidos. Y de esa forma es como llegamos a este punto. Este punto se llama elección incondicional. Y ahora vamos a entender por qué es elección y por qué es incondicional. Porque los nombres no están puestos porque sí, en realidad. Encierran toda esa verdad, solamente el nombre. De cada tema, algunos le cambian el nombre por un gusto en particular. Yo sinceramente lo dejo así porque en algunos casos dejé el nombre así como ya anteriormente otros hermanos en la fe lo han denominado, porque lógicamente es bíblico. Si no fuera bíblico, así como el primero que le cambié por corrupción total, creo que la palabra corrupción es mucho más bíblica que otras palabras, pero eso varía en cada uno. Bien, cada uno
de quienes comprendemos la palabra, cada uno de nosotros, en realidad. Porque esto no es algo dado a ver, ¿cómo le podría decir? Esto no es algo místico que Dios habla solo a algunos. No, su palabra está para transmitirnos, para que seamos guiados por Él, está para enseñarnos quién es Él. Esto es para todos, no es para algunos. Bien, así que vamos a comenzar sin ir más, porque ya me estoy yendo mucho, como siempre me voy y yo hablo mucho, perdón. Vamos a hablar de lo que es la elección incondicional de Dios. Esta es la parte 4, la parte 4 de la gracia de Dios. Y ya hemos entendido todo lo que dije a lo primero, haciendo un resumen general de lo que venimos ya viendo. Así que vamos de lleno a esto y podemos entender entonces con el tema de la salvación, que es la elección en sí misma. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ver las opciones que Dios tenía. Y hagamos un análisis así entre todos, como ya hemos visto anteriormente. Yo creo que la mayoría de todos los que han visto los videos anteriores podrán comprender a qué punto vamos con elección incondicional. Pero veamos las opciones que Dios tenía en cuanto a la salvación. Bien, podemos decir que tenía la opción de salvar a toda la humanidad, el mundo entero. Eso es lo que se conoce como el universalismo. Es decir, todos proceden a la salvación, así que yo no me tengo que molestar porque todos procedemos al mismo lugar. Bueno, aunque parece lógico y concuerda con nuestra mente, porque nos hace ver igualdad para todos, eso no coincide con lo que revela la Biblia. Eso es prácticamente una enseñanza falsa, o más bien es un Dios falso. ¿Por qué? Porque va en contra de un Dios justo, va en contra de un Dios santo. A diferencia de nosotros, Dios no permite que sea pisoteada su deidad, su gloria. Su gloria es como decir cada uno de sus atributos. Si hablamos de santidad o hablamos de justo, Dios es justo infinitamente porque Él es infinito. Si hablamos de santidad, Él es infinitamente santo. Entonces, cuando hablamos de gloria nos referimos a todo lo que compone la esencia de Dios. Entonces, Dios es justo y es santo, no es como nosotros. Nosotros por ahí permitimos que nos pisoteen. Dios tiene porque ya hablamos de que hay cierto tire y afloje, pero Dios siempre mantiene la mano firme y llega un punto que Él dice hasta acá. Eso es lo que hablamos con el tema del llamado irresistible. Pero hay ciertos casos en los cuales Dios no permite que su santidad sea principalmente pisoteada. Eso lo vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Así que Dios es justo y Dios es santo, y el universalismo va en contra de eso. ¿Está bien? Porque si no, volveríamos a hablar lo que ya hablamos anteriormente, como que Dios levanta la alfombra, tira todos los pecados de todo y ya pasó, no pasó nada. Pero no es así, porque Dios es justo. Dios tiene que condenar eso. Bien, así que no concuerda este punto con lo que la Biblia enseña. Veamos el otro. Dice condenar a toda la humanidad, o a todo el mundo. Aunque podría haberlo hecho, Dios no lo hizo porque tampoco lo revela la Biblia. Dios no revela eso. ¿Bien? No revela que va a condenar a todo el mundo. Podemos decir ofrecer la salvación sin dar garantías. Es decir, que el hombre decida si lo acepta o no. O sea, como que Cristo fue a la cruz y como que abrió un pequeño camino, pero que el hombre decida qué va a hacer, qué es lo que quiere. Aunque podemos decir que hay una fracción muy grande del cristianismo que sostiene esta postura, y muchas otras religiones y sectas, sin embargo, no concuerda con lo que revela la Biblia. Dios no solo se sacrificó para que algunos se salvaran, o para que los que decidieran algo de eso que se salvara. Dios no le da esa opción al hombre. Dios no puede dejar en manos del hombre esa decisión, es imposible. Así que tampoco esto lo revela la Biblia. Lo que sí revela la Biblia es lo siguiente, dice: garantizará Él de forma soberana la salvación de unos pocos. Esto ya lo hablamos anteriormente, creo que lo hablamos en la gracia irresistible, lo volvimos a sentar con el tema de la expiación particular, así que tenemos que tenerlo un poco más claro. Esto es lo que se compone como el remanente, y lo que él llama el remanente, unos pocos. Esta es la única opción que corresponde a la revelación de la voluntad de Dios, o sea,
la Biblia escrita. Bien. Nos vamos a centrar específicamente en la elección incondicional en este punto y vamos a sostener por qué se llama elección incondicional. Porque no es cuestión de que yo digo lo que a mí me parece o lo que dijo fulano. Es lo que dice su palabra. Esta es la autoridad máxima de parte de Dios. No hay otra cosa. Más adelante, si Dios quiere, ya lo he dicho, hablaremos de qué es esto, en forma explícita, sola escritura, como algunos la conocen, solamente por la escritura, o lo que es la palabra de Dios. Ahora, el tema de la elección incondicional se centra en una sola cosa, el amor de Dios en la elección. Y vamos a ponerlo de esta forma, vamos a determinar un poco el amor nuestro, ¿no? Porque el amor de Dios es infinito, podemos hacer todo una tesis, hacemos todo un estudio de lo que es el amor de Dios, pero no llegamos a comprenderlo. Así que para ponerlo un poco más en nuestra carne, un poco más en este cuerpo, y entender un poco mejor, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner el amor de nosotros, después que viene de Dios, reflejado de nosotros a los demás. Entonces podemos decir de esta forma. Si decimos que amamos a la humanidad, es fácil, ¿no? Pero no es lo mismo amar de manera personal. Amar a la humanidad en general es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque no requiere que amemos a nadie en particular. Solo decimos que amamos a todos. Saludamos, somos buenos con fulano, con mengano, hacemos el bien a todos. Eso es simplemente un amor generalizado. No es otra cosa más que eso. Ahora, cuando yo digo amar de forma personal, es lo difícil. ¿Por qué? Porque tratamos de manera cercana con aquellos a quienes les debemos, o aquellos a quienes le debemos en el sentido de afecto. Le debemos como que estamos con ellos y tenemos que reflejar que le amamos, ¿no? O sea, cuando tenemos familiares, amigos, etc., reflejamos afectos con todos ellos. Con todos ellos tenemos algo, una cosa particular con cada uno. Ese es un amor personal. Entonces, a esos les debemos ayudar, les debemos servir, a los que estamos ahí cerca, que están cerca nuestro. Y muchas veces tenemos que amar o servir o ayudar a ellos por encima de si nosotros queremos o no queremos hacerlo. Lo hacemos porque realmente les amamos. Entonces hacemos ese esfuerzo, ese extra por cada uno de ellos porque le amamos. A pesar de que nosotros no tengamos el deseo de estar en cierta situación o que no tengamos la inquietud de tal y tal otra cosa, pero estamos ahí. Estamos para ello. Ese es un amor personal. ¿Bien? Entonces, si nosotros logramos de alguna manera esto que yo estoy diciendo, lo llevamos un poquito de parte de Dios, como es Dios en ese amor, entendemos que por eso Dios no eligió simplemente amar en general, como lo hace con toda su creación, como lo hace con todo el universo, sino que Él eligió amar de forma personal. Por eso la expiación es particular. ¿Se entiende? O sea, su amor es personal para con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos, y esos hijos justamente a cual Él los ama de forma súper, ultra personal, porque Dios asiste a cada uno de sus hijos de forma personal, a esos hijos Él eligió. ¿Está bien? Bueno, podríamos también decir, a ver, Dios es Dios y bueno, Dios puede ser personal con todo. Podría ser, sí. Obviamente que nadie está diciendo de que no es así, porque Dios es Dios, soberano, gobernador, poderoso en todo su esplendor. Pero lo que revela la palabra es que Él eligió un remanente. Dios eligió a unos pocos. Y ahora vamos a sostener justamente eso. En el caso de Dios, voy a leer acá, de tales personas son un libro completamente abierto delante de Él y Él ama sabiendo completamente quiénes son. Claro, el punto acá que yo escribí, es justamente en ese sentido. Es que nosotros cuando amamos a otras personas, nos comenzamos a conocer, va todo bien hasta que ya tenemos más confianza con cada uno, más intimidad con cada uno. Entonces vos te empezás a desilusionar con el amigo fulano de tal, con mi familiar fulano de tal, porque ya es así, es asá, ya no es como vos, porque por ahí uno es leal y el otro no es leal. Como que comenzamos a tener esas diferencias y como que ese amor ya se va apagando.
A diferencia de Dios con nosotros, es que Dios ve tal como somos. Entonces, Él sabe de primera mano cuando nosotros vamos a ser desleales, o no vamos a ser tan amorosos como decimos que somos, pero Él ya lo vio, Él ve nuestro corazón abierto como un libro. Nosotros no vemos a las personas necesariamente así, porque no las conocemos plenamente, pero Dios que es soberano sí, Dios que es creador sí. Así que por eso es que su amor es un amor incondicional. Él nos ama de forma incondicional desde antes que existiéramos, claro está, desde antes de la fundación del mundo, y ahora vamos a sentar ese punto también. ¿Qué es lo que revela la Biblia con respecto a la elección de Dios? A la elección de Dios. Y ahora, bueno, vamos a entrar en los pasajes, que esto es lo que a la mayoría le gusta. Así que vamos a entenderlo primero. ¿Por qué Dios tiene que elegir? ¿Por qué es que Dios tiene que elegir? Entonces, si leemos Romanos 3, 11 y 12, vamos a empezar a desglosar todo este tema. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Porque nadie busca a Dios en realidad. Nadie busca a Dios. Y eso es lo que dice Romanos 3, 11, 12. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos. La palabra todos, ya lo habíamos asentado en otros videos, es todos. Ahora, ¿por qué también? Porque la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Eso lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 2:26. Ahora, estamos hablando justamente del incrédulo. Justamente de el que no tiene a Dios. ¿Bien? Porque no ha sido encontrado por Dios todavía. Así que es incrédulo. El incrédulo, según el Salmo 36, versículo 1 y 2, dice la transgresión. Vamos a leer la Biblia de las Américas por las dudas, pero va a aparecer en pantalla. La transgresión, o sea, el pecado, habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué dice después? Porque en sus propios ojos, la transgresión, su pecado, le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Para que entendamos mejor. El incrédulo está cegado, no puede ver de ninguna forma su pecado. Y ese pecado, o sea, su transgresión, le engaña. ¿Cómo le engaña? Como no puede ver esa maldad que hay en él, aunque podemos decir, uy, sí, hice esto que no está bien, pero generalmente no vemos nuestra maldad, no la vemos, a menos que Dios nos revele, que el Espíritu Santo que está en nuestro interior nos revele, pero eso viene justamente después. Pero mientras somos incrédulos, mientras no creemos en Dios, mientras estamos sin Dios en nuestra vida, no vemos esa maldad. Entonces cualquier cosa nos da para bien, para nosotros. Mientras nos beneficie, está todo bien. Entonces no puede ver su maldad. Se complace en ella porque se siente cómodo. No puede aborrecer su maldad porque no la ve. ¿Bien? Si Dios no le concede, acá está, justamente el arrepentimiento, es imposible que ese velo que no le deja ver sea quitado. Ese velo es su pecado, la incredulidad. Si miramos, por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo del chancho. Si vos al chancho, o un cerdo, ¿no? Vos sentís el olor, te mata. Cuando uno va por acá en el campo, acá nomás por acá cerca, bueno, en mi caso particular, por acá cerca, que están los criaderos de chancho, y vos, una baranda, por favor, no podés, cuando te querés meter el establo ahí donde están un olor. Sin embargo, el chancho se siente cómodo. Sin embargo, al chancho le encanta revolcarse ahí entre el barro y todas las heces de él. A él le encanta. Ahora vos lo lavás y el chancho no tiene ese olor. Vos lo pasás jaboncito, todo queda todo lustradito el chancho. Queda hermoso el chancho. Pero sin embargo, a él le encanta revolcarse entre ese olor, entre sus heces, sus desechos. A él le encanta revolcarse ahí, él se siente cómodo ahí. ¿Por qué? Porque es donde se crió, donde se formó. Ahora, por eso mismo, si no hay un cambio de corazón en nuestra vida, en nuestro interior, es imposible que dejemos eso que nos hace cómodo. Es por eso que tiene que haber un cambio de corazón según el Señor. Ahora, lo importante es aclarar este punto. ¿Cuál es la diferencia entre incrédulo y increyente? Creo que lo estoy diciendo ahora. Pero para que se quede un poco más claro, el creyente, quien ha creído a Dios, le ha sido de parte de Dios, porque esto ya lo sentamos anteriormente, que le ha sido dado por Dios de creer, de entender que Él es llamado,
y que ha venido una regeneración en su vida, esa persona no solo tiene un nuevo corazón, sino que tiene el Espíritu Santo en su interior que le ayuda con esa lucha en la carne. La diferencia que se remarca entre el incrédulo y el que no lo es, o el creyente, es que le fue quitado ese velo. Él ve esa maldad ahora. Tiene un corazón nuevo y tiene un espíritu nuevo, como lo dije hace un rato. Eso le ayudan a vencer. Es la diferencia con el incrédulo. O sea, vamos a mirar un ejemplo. Pablo ya regenerado, ¿no? Ya tiene un corazón nuevo, él ya ha sido convertido para el Señor, él está predicando. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Perdón, este pasaje está en Gálatas 5, 16, 17. Y leemos el Romanos 7, 18, que lo pasé, dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Es decir, mi carne, este cuerpo de muerte que seguimos teniendo hasta que Dios nos llama a la eternidad, hasta que Dios nos lleve a la glorificación, mientras tenemos este cuerpo, seguimos luchando con la carne. Porque el nuevo nacimiento es espiritual, es interno. Pero esta carne sigue luchando contra eso. La diferencia es que nosotros debemos de someternos a el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, hacerlo crecer mediante la oración, mediante el estudio de su palabra. Eso me ayuda a crecer espiritualmente, a darle más poder, o sea, a darle más lugar al Espíritu Santo en mi interior para vencer esta carne. O sea, no somos marcianos, en pocas palabras. Seguimos teniendo los mismos deseos, nos gustan muchas de las cosas que a todos les gusta, pero el énfasis de Dios está puesto en lo que honra a Dios y lo que no honra. El Espíritu Santo me ayuda en eso. ¿Bien? Así que vamos a mirar varios ejemplos de la elección de Dios, porque la elección de Dios no es algo de ahora, no es que yo digo Dios eligió. Durante toda la historia de la humanidad, Dios ha ido eligiendo. De hecho, quienes escriben los libros de la palabra, los libros que son manuscritos en realidad, después se los conforman, ya después más adelante, vamos a ponerlo, no quiero entrar en la historia de la Biblia todavía, pero Dios, o sea, son todos papiros, manuscritos, que se encontraron, que fueron rearmándose y después fueron viendo la línea espiritual que hay en cada libro. Hay cosas que fueron sacando de otros libros que nada que ver. Había gente que escribía otras cosas y bueno, pero fueron reconocidos los apóstoles, fueron reconocidos los profetas. O sea, no es que se puso a cualquiera acá dentro de la Biblia. Esto ya lo hablamos otras veces, pero no hay que estar cualquiera acá. Están justamente los que Dios quiere que estén. Los otros no están. Hay otras cosas por ahí dando vuelta que no son. Pero este es el canon que se fue establecido, reconocido, no solo de forma evaluada de diferentes puntos, literatura, historia, sino todo lo que es la línea espiritual. ¿Está bien? La línea espiritual, eso es lo más importante. Por eso ustedes ven que estamos en esto que estamos viendo, vamos del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo, pasamos por las cartas, volvemos, vamos y venimos, siempre de un libro a otro, porque todo esto es el consejo de Dios dado al hombre, ¿no? Está hecho de forma deliberada esto. Son libros que están cientos de años separados unos de otros. Ni los autores ni se conocen, ni se conocieron entre ellos, algunos pocos nomás. Bueno, entonces Dios siempre ha elegido. Bien, entonces Dios eligió, por ejemplo, a Abraham. ¿Qué hacía Abraham cuando Dios lo eligió? Según lo que nos dice Josué 24, 1:3 dice que vivían antiguamente al otro lado del río, y servían dioses extraños. O sea que cuando Dios eligió a Abraham, o sea, Dios no eligió a alguien que justamente estaba ahí donde él siempre obraba. Eligió a alguien que estaba allá al otro lado del río y encima adorando, siguiendo a dioses extraños. No lo seguían a él, no lo buscaba a él, Abraham. Miremos el caso de Israel. Dios eligió a Israel. ¿Por qué no eligió otro pueblo? ¿Por qué eligió a Israel? O sea, había varios pueblos en esa antigüedad, en ese tiempo. No es que estaba solamente Israel. Sin embargo, Deuteronomio 7:8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais
el más insignificante de todos los pueblos. Fíjense lo que dice, el más insignificante de todos los pueblos. Pero continúa, dice, sino por cuanto Jehová, o Dios, os amó. O sea que Dios eligió a Israel porque lo amó, no por otra cosa. Lo mismo pasa con Abraham, vamos a ver. Pero Dios eligió a Israel, ¿por qué? Porque simplemente lo amó. No porque era el súper, aquello tenía el otro, no. Porque Dios simplemente lo amó. En cuanto a los profetas, Dios eligió profetas. Bueno, lo mismo, vamos a ver casi siempre es prácticamente el mismo caso. Dice, ninguno de los profetas, quiso serlo en realidad. Contrariamente a lo que vemos en la actualidad. Esa es una aclaración mía, ¿no? Ninguno quiso serlo de los profetas. En realidad, Dios solo se manifestaba a ellos y les decía lo que debían transmitir. Algunos renegaban y otros no, pero todos obedecían a Dios, porque obviamente su voz es irresistible. En otros casos, ellos eran elegidos desde el vientre, y podemos ver algunos ejemplos, como Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1, 4, 5, o también Pablo, en Gálatas, capítulo 1, 15, 16, o como Juan el Bautista. Ellos ni siquiera llegaron a tomar una decisión, Dios los eligió desde el vientre. Obviamente hay más ejemplos, pero para hacerlo lo más corto posible, porque si no se nos va. En el caso de los discípulos y Jesús vemos un hecho muy conocido. Y vamos a ver Juan capítulo 6, vamos a leer varios pasajes a partir del 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Bueno, Jesús está acá, había terminado de hablar y demás. Estaba hablando de justamente la cena del Señor, del pan, el vino, y vamos a dejarlo ahí. La cuestión que algunos, ve que dice, murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿esto no les gusta a ustedes? ¿Esto les cae mal? El 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. El 64, porque Jesús, miren esto, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían dentro del grupo de los discípulos que él tenía. El 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron para atrás, o sea, volvieron atrás, y ya no andaban con él. Fíjense que ahí se separó el grupo. Pero ¿qué dice el 67? Dijo entonces Jesús a los 12. Tema a destacar acá, punto a destacar. A los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? El 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, entonces, ¿qué vemos acá de nuevo? La iniciativa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los otros se van y este grupo no se puede ir? Porque el grupo, ese otro grupo, simplemente lo siguió a Jesús. Pero no fueron literalmente llamados con llamado eficaz de Jesús. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Primero porque él se da vuelta y le dice a los 12 que estaban ahí, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Dice, no, ¿cómo nos hemos de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde nos iremos? Bueno, Jesús asienta a este punto. Capítulos después, Juan 15, 16 dice, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por ese motivo ellos no se van, porque Jesús los eligió. Obviamente dado por el Padre, pero Él los escogió. No ellos a Jesús, sino Jesús a ellos. Por eso ellos no se pueden ir. Por eso ellos pueden comprender lo que otros no pueden comprender. Bien, después vemos también que Dios eligió a los gentiles. La palabra gentil, los gentiles, se traduce del griego original que significa nación o pueblo no judío, para simplificarlo, o gentes. ¿Por qué los elige a los gentiles? Por este mismo motivo. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Podemos entender mejor la elección
para resumirlo de cierta forma en dos versículos. Si miramos Isaías 65, versículo 1, o Romanos capítulo 10, versículo 20. Si tomamos Romanos 10, 20, por ejemplo, dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces acá vemos la elección de Dios. ¿En qué se basó la elección de Dios? Que fue justamente aquellos que no le buscaban. A eso se manifestó el Señor. Romanos capítulo 3, versículo 11, 12, y también Isaías 65, 1 y 2. Y tenemos un poco más claridad sobre ese punto. Justamente a esos fue a buscar Dios, a los que no le buscaban a Él. No solo eso, sino que Él buscó a sus enemigos. Eso vemos en Romanos 5:10, pero también podemos asentarlo ahora con este pasaje. Y ya lo hemos dicho anteriormente, éramos enemigos de Dios porque estábamos sometidos bajo la voluntad, nuestra voluntad sobre el pecado. O sea, ya el hecho de simplemente de amar el pecado y no amar a Dios nos convierte en enemigos de Él. Eso lo podemos asentar también con 1 de Juan, pero ahora no tengo el pasaje acá. Dice, 1 Corintios, vamos a leer y con esto tendremos que sacarnos todas las dudas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27-29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, fíjate vos, lo que escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y ahora, como cierre del pasaje, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga: yo me merezco la salvación del Señor. Yo me merezco que Dios me haya escogido. No, para que nadie se jacte. Tú y yo éramos lo necio del mundo. Después dice lo vil del mundo. Y después, ¿qué más dice? Lo menospreciado escogió Dios. Eso éramos nosotros, lo menospreciado del mundo. Eso escogió Dios. Entonces es una mentira, volvemos a decir, que el hombre o las personas busquen a Dios. Dios ya lo dice. Incluso otro pasaje por ahí, que ahora no me acuerdo dónde está, que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Miremos la elección de Dios en este otro punto. Si nos hemos dado cuenta en el hilo fino que hemos visto en los otros pasajes, nos podemos dar cuenta de que la elección de Dios antecede a la fe. Si solamente retenemos un pasaje que hemos leído por ahí que dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Si es antes de la fundación del mundo, es antes del llamado que recibimos, el llamado eficaz de Él, estando con este cuerpo. La elección de Dios antecede a la fe. ¿Cómo vamos a sostener esto? Vamos a ir a Hechos, capítulo 13 y 48. Un ejemplo contundente, vamos a ponerlo de esa forma. Porque no podemos pasearnos por todas las palabras, por todos los pasajes, hay muchos ejemplos. Pero vamos a mirar este. Hechos, capítulo 13, versículo 48, narra que Pablo y Bernabé están compartiendo el evangelio en Antioquía. Están predicando. ¿Y qué sucede después de que ellos predican? Dice: los gentiles, los que no son judíos, estaban ahí, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miremos lo que dice después, y dice: y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Fijémonos una cosa, no dice que los que creyeron fueron escogidos para ser ordenados a la vida eterna. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Dice que los que estaban ordenados, o sea, los que estaban destinados, los que estaban elegidos a la vida eterna, es decir, aquellos a quienes Dios escogió, esos creyeron. Esos creyeron. La elección de Dios antecede a la fe y la hace posible. Esta es la razón determinante por la que algunos creyeron, mientras que otros no. Bien, en la misma línea Jesús le dice a los judíos en Juan 10:26: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Dios decide quiénes son las ovejas antes de que nosotros creamos. Antes de que nosotros creamos en quién, en Cristo. Eso es lo que hace que creamos justamente, que seamos escogidos, que seamos elegidos. Si ustedes no creen es porque ustedes no pertenecen a mis ovejas. Nosotros creemos justamente porque somos las ovejas escogidas de Dios y no al revés.
Eso lo podemos asentar con Juan capítulo 8, versículo 47, Juan 18, versículo 37. Entonces, la elección de Dios antecede a la fe. No es necesariamente justamente cuando yo creo que yo soy elegido, no. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora vamos a ver lo que Dios revela su elección incondicional. Y ahora vamos a desglosar un poco lo que es la palabra incondicional. Pero vamos a ver estos pasajes. Romanos 9, versículo 10 al 13 dice, vamos a hacer una pequeña aclaración acá, para que se entienda mejor el pasaje. Narra el nacimiento de los hijos mellizos de Isaac y Rebeca. ¿Bien? ¿Quién es Isaac? Es el hijo, según la promesa de Dios, es el hijo, según la promesa de Dios, a Abraham y Sara. ¿Está bien? Abraham, ya habíamos hablado que fue escogido por Dios. Entonces Abraham es considerado el padre de la fe, porque en el Antiguo Testamento creyó a Dios. Él creyó a Dios. En la promesa del nacimiento, o sea, Dios se la revela a Abraham y le promete que iba a tener un hijo. Justamente ese hijo es Isaac. Ellos ya eran ancianos, ya eran grandes, tenían un montón de dificultades. No vamos a entrar en la historia de Abraham. Pero el punto es que era algo imposible. Entonces Abraham cree a Dios, cree firmemente a Dios. Ese creer es justamente la fe. Que luego esa fe es probada también. Pero vamos a dejarlo ahí. Romanos capítulo 4, podemos encontrar esto, todo el capítulo. También en Génesis, en estos 4 capítulos, en el 15, en el 17, y en el 18 y el 22. Si quieren leer el 15 en adelante, mejor. Pero podemos destacar el capítulo 15, el 17, el 18 y el 22. Ahí está toda la historia. El Antiguo Testamento. Ahora, otro punto a tener en cuenta, ahora antes de leer estos pasajes, que es, por ejemplo, en la cultura hebrea antigua, el niño que nacía primero, cualquier niño que nacía primero, era considerado, principalmente el varón, pero cualquier niño que nacía primero era considerado el heredero de sus padres. ¿Está bien? El heredero de sus padres. Recibía los privilegios por ser el primogénito y una doble porción en la herencia. Una vez fallecidos los padres, tenía el doble que sus otros hermanos. Así que los hermanos, entendemos, los hermanos o el hermano menores que él le servían porque él era el primogénito, él era el mayor. En ciertos casos la primogenitura, o sea, si había nacido primero, se lo quería ceder, se podía hacer dentro de la familia. Habían otras costumbres y demás, y bueno, se podía ceder en base a esas costumbres. Génesis 25, versículo 29, Éxodo 22 y 29 se puede encontrar también eso. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, asienta esto, el tema de la primogenitura. Ahora bien, ahora sí, una vez que tenemos en cuenta esto, quién es Abraham y cuál es la costumbre hebrea antigua sobre la primogenitura, vamos a poder entender lo que dice Romanos 9, del 10 al 13. Dice así, yo lo voy a resumir un poquito acá, pero sin alterar el pasaje. Versículo 10 dice, Rebeca concibió de Isaac. El versículo 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, a Rebeca Dios se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. El 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que vemos acá es lo siguiente. Primero, dice que Dios eligió antes de que los bebés nacieran, antes que esos mellizos nacieran. ¿Ve? Acá vemos nuevamente que Dios elige antes. Dios elige antes. Antes que hubiesen hecho el 11, hubiesen, pues no habían ni aún nacido, así, no habían ni siquiera nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, o sea, la elección de Dios, permaneciese, esa elección permaneciese, conforme a que al propósito de Dios, Es decir,
no por obras. Acá vemos de vuelta, la salvación no es por las cosas buenas que yo haga, no por obras, sino por el que llama, depende de Dios. Eso es lo que se afirma. Ahora, ¿qué dice acá? Entonces lo que vemos acá, que se le dijo, ¿qué se le dijo? El mayor servirá al menor. Dios altera la costumbre. ¿Por qué? Porque de hecho él ya había escogido ¿a quién? Al menor. Entonces le dice, el mayor servirá al menor. Ya no va a ser como dicen ustedes. No, como su costumbre. Sino que, ¿cuál es la costumbre? Que el menor sirva al mayor. No. Conforme a mi elección, mi propósito, dice Dios, para que permanezca mi elección, el mayor servirá al menor. Y después destaca su elección. ¿Por qué? Porque a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esto es determinante. Lo determina Dios. Antes de que hubiesen hecho algo bueno o malo. Es decir, capaz que vos decís, bueno, pero sabía que Esaú iba a ser un desastre. O que Jacob iba a ser... No. Dios eligió antes que todo eso. Antes que hubiesen hecho algo bueno o malo. Dios eligió. Dios eligió así. Lo establece así. Ahora vamos a sentar el otro. Hay un punto importante que se predica mucho y lo vamos a aclarar. Entonces, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo determinó Dios. Dios hizo la elección. Y que solo Él se lleva la gloria. Él no le cede su decisión, acá está, al hombre, porque Él es Dios soberano. Dios destaca que cambiará la costumbre del hombre, obviamente porque la costumbre del hombre, las leyes del hombre, no le mueven nada a Dios. Dios es el que establece dentro de... A ver, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué autoridad hay superior a Dios para decir que lo que Dios está haciendo, o lo que hace, o lo que ha hecho está mal? No hay ninguna. Él es la autoridad. Entonces, sobre esa autoridad no se puede ir por encima. ¿Por qué él elige al menor? Bueno, ya lo dijimos, por el único motivo, porque simplemente lo amó. Bien, entonces, vamos a ver lo que es específicamente la elección de Dios, que es incondicional. Hasta el momento habíamos establecido bien el tema de la elección y dentro de todo su incondicionalidad. Es decir, su incondicionalidad es que nos amó. Esa es la incondicionalidad. Pero para aclarar todo este tema mejor, vamos a seguir. Y dice, por ejemplo, Efesios, capítulo 1, 4 al 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿ve? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿qué? De Jesucristo. Después, ¿qué dice acá? Fíjense lo que afirma. Según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, ahora miremos lo que, para entender mejor el hecho de la incondicionalidad. Vamos a mirar el versículo 5. En el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, entonces ¿qué? Dice en amor. En amor. O sea, nos predestinó que en amor, nos escogió en amor, nos amó. Dice que después que reafirma ese amor con afecto. Que dice, según el puro afecto, el puro amor de su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Puro. Vamos a tomar esa palabra nomás, puro. ¿Qué significa puro? Que no está mezclado con nada. Entonces, lo que está afirmando el verso 5 es que en esa pequeña parte, solamente hablando del amor, que la elección de Dios no tuvo ninguna otra influencia, no hubo otra cosa más que el amor eterno de su voluntad de principio a fin en Él, hacia nosotros. Bien, la elección de Dios es incondicional porque se hizo antes de que nosotros naciéramos, hubiésemos hecho algo bueno o malo, y está basado puramente en su afecto, su voluntad, en el amor de su voluntad. Entonces, Él nos amó con amor eterno, desde siempre, no desde ahora, desde siempre. Si decimos, por ejemplo, que el amor es condicionado, ya sería un negocio, o sea, yo te doy algo para que vos me des algo, eso es una condición. Muchos sostienen que es así, por ejemplo,
muchos sostienen que la elección de Dios es así. ¿En qué se afirman en ese punto? Se afirman en que Dios vio en el futuro quienes lo escogerían y por ese motivo los escoge, ya que vimos que no es así. O sea, muchos sostienen que Dios vio en el futuro, o sea, que Dios, como es Dios, miró en el futuro quienes iban a creer en Él. Y en base a eso, Él dijo, bueno, a este lo escojo porque en el año 2000, yo qué sé, en el año 1988, después de que Johnny nazca, va a creer en mí, ponele, ¿no? Ponele. Entonces, este lo escojo. Y así con todo. Pero eso no es lo que revela la Biblia. La Biblia no está revelando eso, lo acabamos de ver. Dios nos escoge antes de que hayamos hecho algo. Ni siquiera, ni antes, o sea, fue mucho antes de la fundación del mundo. O sea, no existía nada. No había nada antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido. Nos cuesta razonar todo esto. Pero bueno. Entonces, para deshacer este hecho, porque muchos se basan justamente en este pasaje conocido, muy predicado. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien. El énfasis ¿dónde se hace en este pasaje? En la presciencia de Dios Padre. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Presciencia. Dice, en su significado es el previo conocimiento de Dios. Bueno, muchos se aferran de justamente eso, porque es el previo conocimiento de Dios. Ahora, miremos un poquito más. Pero en su traducción al original del griego, significa el previo conocimiento de Dios. Pero poniendo presciencia en el contexto en el que está hablando, quiere decir destinado de antes. Destinado de antes. ¿Para qué? Ahora vamos a mirar. Dice, así que lo que significa es que Dios planificó por anticipado, pensó y determinó por adelantado o predestinó la salvación de cada uno de sus escogidos. Incluso lo vemos cómo continúa el pasaje. Es decir, ¿cómo continúa el pasaje? Según la presciencia, o sea, el conocimiento previo o destinado desde antes, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo. Así que lo que este pasaje en realidad está declarando, no es que Dios miró en el futuro y vio que nosotros íbamos a creer en Él y por eso nos escogió. No, lo que dice este pasaje es que Dios determinó y aseguró la salvación de sus escogidos. Pero no que hubo una observación en el futuro, como acabamos de decir. Podemos afirmar incluso, si leemos Éxodo, capítulo 33, versículo 17, Jeremías 1, 5, Mateo 7, 23, afirmamos justamente este punto. Que incluso ya lo venimos leyendo hace rato. Pero, simplemente para que quede más claro, están los pasajes. Ahora, entonces, su amor no es condicional. El amor que Dios nos da no es incondicionado. Su elección, su amor en la elección no es condicionado. No es porque nosotros le vamos a dar algo a Dios. Es al contrario, no tenemos nada. Entonces, el amor es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no hay condiciones. Y porque no hay condiciones es por gracia. Y como es por gracia, es misericordia de Dios. Vemos ahí, yo espero que podamos ver la luz ahí, como tal. No hay ningún intercambio de nada. Dios nos amó y nos eligió por encima de nosotros, por encima de nuestros hechos, perdón, y por encima de nosotros, obviamente. Porque fue antes de que todo existiera, siendo enemigos nos amó, esto ya lo dijimos, de forma incondicional. O sea que no hay condición. Él nos amó y se terminó. Bien, el verso 4 y 6 de Efesios, del capítulo 1 que recién leímos hoy, volvemos a afirmar eso, siendo escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ese escogidos o escoger nos da que es seleccionar o elegir de un grupo. Desde un montón, Dios hizo así, y eligió, escogió. ¿Por qué lo hace? ¿Porque es malo? No, porque Él es Dios soberano. Bien, Lucas, eso lo podemos asentar de que Dios eligió, escogió, así. Lucas capítulo 6, versículo 13, capítulo 14, versículo 17, Juan capítulo 18, versículo 18 y
Juan capítulo 19. Y que por puro amor nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados, ¿ve? Por puro amor, como dice el pasaje que habíamos leído en el 5, dice por puro amor o en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros somos reconocidos como hijos de Dios. Bien, no es al revés, es así. Entonces, ¿existe un motivo particular para la elección? Bueno, podemos asentar varios pasajes, pero vamos a asentar este en particular. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no nuestro, su propósito, son llamados. Dios tiene un propósito particular, por eso su llamado es particular, con aquellos a quienes Él escogió. Este propósito está en Él, justamente, no en nosotros. Está en Él, no en nosotros. No podemos agregar o decir tal y tal cosa que no dice la Biblia. No, porque el propósito, sí, podemos identificar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito general para sus hijos, pero hay un propósito particular, muy particular con cada uno de nosotros, que obviamente esto no quita que somos como separados así incluso dentro del grupo de sus hijos. No. Todos sus hijos somos un cuerpo, somos la iglesia, todos sus hijos somos los hijos de Dios, y Él tiene un propósito particular dentro de esta gran familia de la fe. Pero no podemos salirnos separados, no podemos separarnos de la familia de la fe. No. Dios nos llama a ser una familia, a ser un cuerpo. Bien, entonces, lo que podemos identificar de forma plena es, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que figuran en su palabra, son para nosotros. Eso lo encontramos en Deuteronomio 29:29. Muy bien. Ya estamos finalizando, si Dios quiere. Ahora vamos a hacer solamente un hincapié sobre algunos pasajes que ya leímos y ya con esto vamos a terminar. Pero antes de finalizar podemos comprender la angustia de Pablo en la elección. Por ejemplo, Pablo comprendió absolutamente la elección de Dios soberano. Si miramos, por ejemplo, lo que dice Romanos 9, 6, 8, de hecho, si miramos Romanos 9 completo, 8, 9, 10, vamos a tener una visión mucho más clara. Pero vamos a ver Romanos 9, 6, 8, de 6 al 8, perdón. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no, ya lo aclaramos anteriormente, sino que son los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, como hijos de Dios. Entonces, dice, pero cuando comienza dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Hay algo que hace denotar como que, da a entender como que fallaron las promesas de Dios, ¿no? Ahora Pablo aclara cuál es ese algo. Si miramos Romanos 9, pero vamos al versículo 2 y 3, yo lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poquito mejor. Dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. El versículo 3, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si pudiera salvarlo. El hincapié acá de Pablo es que él entendió la elección soberana de Dios y entendió de que no es por obras, o sea, no es que yo puedo decir, bueno, toda mi familia va a aceptar a Cristo, toda mi familia va a recibir, o toda mi familia son elegidos de Dios. No es así, o todos mis amigos, o todo lo que yo quiero, no. Pablo entendió eso, entonces dice que él tenía el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por qué? Porque sabía que muchos de sus familiares, muchos de sus amigos no iban a recibir la gracia, esa gracia de Dios, ese llamado, esa salvación. Entonces se entristecía por su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué por el pueblo de Israel? O los judíos en sí mismos. Porque ellos fueron quienes recibieron la ley de Dios, ellos fueron de alguna manera el pueblo escogido por Dios, en cierta forma. Hay que mirar la historia bien para
por favor no se malinterprete por ahí, pero él recibió la ley, recibió los grandes milagros, recibió los profetas de Dios. Aún sin embargo de todo eso, Dios estableció que es en la fe, es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros obtenemos dicha salvación. Entonces la amarga tristeza de Pablo es la nuestra. ¿Por qué? Porque habrá dentro de nuestros familiares, como ya dijimos, amigos, etcétera, que algunos que van a ser, ya han sido escogidos por Dios y recibirán dicha gracia, y otros no han sido escogidos por Dios y no recibirán eso. Duele, es así. Cuando uno tiene familia, uno se duele, es así. No lo digo desde un lugar, desde arriba del altivo. Yo no sé qué va a pasar con mis hijos el día de mañana, si ellos son escogidos o no. Yo no puedo decidir eso. No está en mí, no está en nadie. Uno quisiera, pero no está en uno. Entonces, el llamado de Dios en la elección de Dios. Vamos a sentar algunos que ya entendemos y ya vamos a finalizar. Algunos conceptos, que ya hemos visto, pero los vamos a marcar un poquito mejor para que los entendamos más. Romanos 8, de 28 al 30, pasaje que leímos recién, pero le sumamos más. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y estos a los que conforme a su propósito del Señor, son llamados. Porque, acá está una de las claves grandes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, miremos que desde atrás hacia adelante de los pasajes, y vamos a mirar lo siguiente. Dice, ¿a quién glorificó? ¿A quién fue lo que glorificó? A los que justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿A quién llamó? A los que predestinó. ¿Y a quién predestinó? A los que conoció. Esto es todo un proceso que nosotros lo vemos así, como por parte, pero Dios lo ve como un solo evento, una sola cosa, un solo hecho en nuestra vida. Vamos a desglosar un poquito estos términos para entenderlos mejor, y dice, por ejemplo, conocer. En el griego original, proginosko. Es conocer de antemano con la idea de planificar o destinar. Bien, conocer. Predestinación, marcar un límite de antemano, es decir, preparar eficazmente o providencialmente. Hay una preparación. Conocer, conoció de antemano, antes de que todo existiera, planificó, o sea, conocer es un preparativo para planificar, predestinación es marcar un límite, justamente, preparar eficazmente, providencialmente. Ahora, llamar, dice, atraer con efectividad e irresistible, o sea, es la gracia de Dios irresistible en el llamado eficaz. Justificar es declarar justo a alguien, y glorificar es la redención final, es decir, seremos glorificados cuando estemos en gloria con Él. Ya no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado, apto para estar en su presencia. Predestinación es una palabra bíblica, y ya hemos dicho, es uno de los grandes, este tema, uno de los más complicados de comprender, debido a que muchos dicen que, por ejemplo, la predestinación es una herejía, otros sostienen que la predestinación es una cosa y la Biblia justamente dice otra cosa. Pero la predestinación es lo que está diciendo la palabra de Dios ahora. Dios predestinó a quienes escogió, a los que conoció, a eso los predestinó. ¿Para qué? Para luego llamarlos. ¿Para qué? Para justificarlos. ¿Y luego qué? Glorificarlos. ¿Amén? Amén. Miremos dos ejemplos nomás. Hay más, pero un solo ejemplo de conocer. Por ejemplo, conocer en Jeremías, capítulo 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. O podríamos decir, te elegí. Y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora veremos el ejemplo de llamar. En llamar, por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios 1, 23-24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, a todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto ya lo hemos visto anteriormente, que el llamado en sí mismo no es la predicación,
¿Está bien? Porque se ofrece tanto a gentiles como a judíos como a todos. La predicación se ofrece a todos. Ese es el llamado general. Ahora más bien, el llamado del que se está hablando acá, de que Dios llamó y a esos que llamó los justificó, es el llamado eficaz, que se da por medio de ¿qué? De la predicación en los corazones de quienes, de los oyentes, de los que escuchan. O sea que el llamado está entre la predestinación y la justificación, este acto del llamado, ¿está bien? Ya que la justificación es solo por la fe, o sea, si no respondemos a ese llamado, no podemos proceder a la fe, no hay justificación. Así que es lo que se entiende con Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, el poder del Evangelio, el poder de Dios descansa en su palabra. Este llamado tiene que ser el llamado de Dios que da vida a la fe, justamente. Este llamado es soberano, por lo tanto vence cualquier resistencia. Ya no hay resistencia que aguante. Un tema importante, y lo vamos a... por ahí, capaz que lo tocamos más adelante en el otro video, pero es importante tener en cuenta esto. Yo lo voy a tocar así nomás por arriba. Es, por ejemplo, lo que Dios dice, bueno, si Dios tiene entonces sus escogidos, que nos dé la lista y vamos a llamar solamente a los escogidos. ¿Para qué vamos a hacer evangelización? ¿Para qué vamos a salir a predicar? No, porque Jesús dice, cuando Él da la gran comisión dada por Jesucristo antes de su ascenso, cuando Él la da, en Mateo 28:16 al 20, lo que Jesús establece, que hay que ir y predicar por el mundo, etcétera, 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 bautizándolo, formándolos como discípulos, bueno, lo demás, todo lo que compone ese pasaje, en realidad todo eso, esa gran comisión, es un deber del cristiano regenerado. O sea, Dios no me necesita a mí necesariamente para transmitir su palabra. Él la puede hacer porque Él es soberano, no depende de mí. Yo soy un hombre, soy una persona. ¿Cómo Dios soberano va a depender de una persona? Por eso la iniciativa siempre ha sido de Dios, no depende de la salvación del hombre. Lo mismo en la evangelización, con la diferencia que en la evangelización es un deber de todo cristiano regenerado predicar. Predicar con la palabra, con el testimonio, con hechos, con lo que sea que Dios nos dé, que nos capacite para predicar su evangelio, para predicar su palabra. Es un deber. Todo cristiano, buen cristiano, debería de predicar el evangelio. Pero no es determinante en la salvación. Eso es lo importante. No es determinante en la salvación, ya que Dios determinó en la elección justamente soberana de Él antes de la fundación del mundo. Entonces, entendemos lo siguiente. O vamos a dar un ejemplo así medio rápido. Nosotros creemos que encontramos la salvación. Ese es nuestro gran problema a esto, justamente. Nosotros creemos que encontramos la salvación. Entonces es como que hemos probado, vemos todas las puertas cerradas. O sea, tenemos tantos problemas en la vida desde que nacemos, esto, aquello, abuso, maltrato, yo qué sé, pobreza, no sé, como cada uno en particular lo haya vivido, lo esté viviendo. Todos tenemos una historia triste que contar, esto siempre yo lo digo. Entonces vamos tocando tanta cantidad de puertas que están todas como cerradas. Siempre traba acá, allá, por ahí alguna buena, todas traba. Y llega un punto donde escuchamos la palabra de Dios y esa puerta es como la puerta de bendición. Se abre y vemos todo esto y pensamos que nosotros la encontramos. Pero no es así. Dios cerró durante toda nuestra vida tanta cantidad de puertas y fuimos golpeando por tanta cantidad de puertas que estaban cerradas por Dios para que justamente abriéramos la puerta de bendición para vida eterna, la salvación. Es decir, cuando sea el tiempo, nosotros escuchemos esa palabra, volvamos a Dios, nos reconciliamos con Dios, entramos a esa puerta. Pero nosotros no la encontramos, simplemente Dios orquestó todo de tal forma para que yo vaya y abra justamente esa puerta. No otra, justamente esa puerta. Nos cuesta entender que Él orquestó todo para que yo encuentre esa puerta. Pero a mí me gusta decirme, no, yo encontré la puerta, yo encontré la salvación del Señor. Pero no es así. Entonces, la elección no es la salvación, sino que la elección es para la salvación. Antecede a la salvación. Cuando fuera el tiempo justamente de Dios, respondamos a ese llamado eficaz. Bien, y ahora vamos a terminar, para la gloria de Dios. La elección de Dios es determinante. Bien, ¿y cómo vamos a sentar este punto? En Romanos 9, 15, 16. Dice, tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, leemos Romanos, seguimos en Romanos 9, vamos al 20 y al 21, dice: más antes, por si tenemos alguna pregunta ahí, dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que discutas, para que le digas, no, me parece que esto no va? Bueno, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, poder, autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, Dios ha determinado así porque Él es Dios. Dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. ¿Qué me vas a decir vos? No me podés decir nada, porque sos creación mía. Yo soy el alfarero, yo soy Dios. Ahora, el que puede llegar a decir esto, bueno, más que nada el inconverso. O nosotros como cristianos ya hemos visto, hemos podido ver, experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Vemos que Él nos amó desde antes de que hiciéramos cualquier cosa. Ahora, podemos seguir diciendo, bueno, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. No vamos a repetir los pasajes que ya vimos anteriormente sobre la injusticia, sobre que declaran de que Dios no es injusto. Vamos a hacer un análisis, ¿no? Y vamos a ponerlo de esta forma. En un juicio, el juez tiene la autoridad para absolver, para quitarle la condena al condenado o no. Absolver a esa persona, sí o no. Es decir, de impartir justicia o tener misericordia del condenado. En otras palabras, Dios es el juez por excelencia. Entonces, ya que de Él proviene toda justicia, Él es Rey soberano sobre los cielos y sobre la tierra, Dios determinó que un grupo reciba misericordia. Su misericordia, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, el otro grupo no la recibe. Entonces, ¿qué obtiene ese otro grupo? ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué recibe injusticia? Entonces, injusticia. No hay injusticia. No recibe injusticia. Obtiene lo que prevalece. ¿Qué es lo que prevalece a causa del pecado? ¿Qué es lo que prevalece? Su justicia. Un grupo recibe misericordia y queda absuelto de todas sus penas porque ha sido justificado por medio de Cristo. El otro grupo no ha sido justificado porque Dios determinó que no sea justificado, debe de pagar por sus pecados, entonces ¿qué recibe? Justicia. Pero ninguno de ambas partes recibe injusticia. Dios no es injusto. Espero que se entienda así. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No puedo hacer nada, absolutamente nada, sino que Dios es quien tiene misericordia. Si estás ahí y no sos creyente, corre a los brazos de tu Padre, corre a los brazos del Señor, para que Él tenga misericordia de ti y te conceda el arrepentimiento. Todos los que vienen a mí, yo no lo echaré fuera, dice el Señor. Todos obviamente los que vienen de parte del Padre. Romanos 8. Y con esto finalizamos. 31-39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, sus hijos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ojo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia, sus hijos. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó antes de la fundación del mundo, que nos amó. 38. Por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
Hemos sido amados con amor eterno. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él lo ofreció todo por nosotros. Su amor es incondicional. Su elección ha sido antes de la fundación del mundo. Su elección ha sido incondicional. ¿Quién puede decir algo contra sus escogidos si Dios los justificó? Dios te bendiga mucho. Espero que todo esto lo hayas podido ver de forma continua. Dios te bendiga grandemente. Nos veremos en la próxima. Como siempre, suscríbete al canal. Muchas gracias. Saludos para todos. Les amamos grandemente. Saludos míos y de Cintia y toda la familia. Dios bendiga mucho. Chau, chau.